Es escritor colombiano, vino a la Feria del Libro a presentar Recuperar tu nombre. Primero, ¿cómo sientes tú el peso? ¿Cuál es el tono al que se inclina la obra, lo literario, la no ficción, lo judicial? Sí. Cuéntanos un poco y bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación y la conversación. Recuperar tu nombre es una novela de no ficción, es decir, cada oración yo tuve que tener mucho cuidado de poder sostenerla con algún grado de corroboración, con algún grado de cotejo de información. Los nombres propios de todas las personas están sin cambiarse, pero al mismo tiempo pues no es un libro simplemente periodístico, no es un libro exclusivamente periodístico, es un libro en el que yo me detengo, medito, reflexiono. Es un libro que tiene distintas prácticas textuales, tiene poesía, tiene ensayo personal, tiene crónica directa, tiene narración. Y yo creo que hay muchos de los elementos metafóricos que uno usa en la ficción, que son recursos literarios para producir intriga, para producir concentración, para producir narración de elementos distinguidos en medio de una cosa confusa, pero todos un poco tratados con pues, el pacto, digamos, ético con el lector y también con mis editores legales de que todo es cotejable y corroborable. ¿Cómo este libro podría también hacer un bypass con la situación de lo que vivimos aquí en el Ecuador? Sí. ¿Encuentras un poco lo que ya te he contado? Sí. ¿Hay vasos comunicantes? Sí, pues mira, a mí me da un poco de inseguridad, porque yo soy una persona prudente, aunque no lo parezca después de este libro, hacer comparaciones y pronunciarme sobre las circunstancias del Ecuador porque no las conozco con mucho detalle. Ahora, sí estoy informado de hechos recientes. Sé que hay un discurso de seguridad de parte de el actual presidente de transición y tengo muchísimas sospechas sobre esos discursos de seguridad porque en Colombia los conocemos bien, es decir, nosotros somos expertos exportadores de la narrativa de la seguridad y la seguridad muchas veces es una fórmula cómoda, una fórmula fácil para no discutir otro tipo de problemas. Colombia yo creo que tuvo por supuesto unos años trágicos de muchísimos indicadores de violencia, de una guerra contra el narcotráfico muy frontal y eso pues tiene unas consecuencias en derechos humanos, en distintas instancias, pero hay una consecuencia que yo creo que como artistas nos interesa mucho y como ciudadanos, que es que eso significa una monopolización del relato. Es decir, cuando a ti te dicen que el orden público es la prioridad nacional, eso se toma todo relato, toda conversación, conversaciones sobre la equidad, sobre la economía, conversaciones sobre la distribución de los ingresos, de los impuestos, todas las conversaciones un poco públicas desaparecen y nos volvemos un poco monodiscursivos y eso es muy trágico porque eso hace que una sociedad se postre y no pueda como conversar sobre otras cosas importantes. Ahora, yo creo que también es un fenómeno en toda América Latina que la práctica política está muy imbricada y muy ensuciada con la práctica judicial y esa experiencia de justicia que los ciudadanos están esperando de un montón de cosas que son de la vida diaria de la gente, pues termina un poco deslegitimada y termina un poco descreída por parte de la gente cuando esos poderes judiciales irrespetan su independencia y se convierten en brazos de intereses políticos, ¿no? Yo no me, insisto, atrevo a usar nombres ni a pronunciarme muy específicamente, pero bueno, puedo imaginarme que en el Ecuador también estén en disputas de ese orden. Hay un camino de vuelta de la deshumanización, de lo que ya mencionó Galo Galarza en la mesa. Sí. La gente que dice, pues, a los criminales hay que matarlos. Sí. Y mientras más, mientras peor, mejor. Sí. Hay un camino de vuelta para recuperar un poco la esperanza de nuestras sociedades, porque ese espíritu que se siente sobre todo en redes sociales, en sus mesas de familia, sí, está pululando. Exacerbado, sí, es una gran pregunta y es una pregunta muy importante porque nosotros suponemos que es una especie de retórica del ellos o nosotros, ¿no? Es lo que nos dicen, ¿no? Que es un poco el embrujo violento de Bukele. Pero eso lo que no se pregunta y lo que no resuelve es la inequidad y de dónde vienen esos muchachos de barrios populares que se convierten en presa fácil de estos grupos delincuenciales, ¿no? y que básicamente suponemos que porque han entrado en esos grupos y han cometido uno u otro delito, pues ya merecen la desaparición. Eso lo único que produce es más radicalización de los sectores populares y de los sectores pobres. Yo acabo de terminar un libro maravilloso que se llama B13, de leerlo quiero decir, de Manuel Carrer, que es una crónica judicial, se llama B13 Crónica Judicial y es un poco el proceso judicial contra los yihadistas
que participaron en los actos terroristas, creo que del 2012, 2013, en Bataclan, en París. Y es un libro increíble porque pues esta gente está acusada de cargos de terrorismo. Esta gente colaboró con autos, teléfonos, casas de los 8 o 9 que se inmolaron y que murieron en la explosión. Y el libro realmente te devuelve todo porque te pregunta por qué se radicalizaron, ¿no? ¿Qué es el yihadismo, ¿no? Y entonces empiezas a entender estas sociedades, esta migración, estos sujetos a los que nunca han querido incorporar a estas democracias liberales, occidentales, perfectas, en donde supuestamente nada funciona mal. Y eso es una pregunta por la pobreza, en el fondo es una pregunta por la inequidad, por la falta de oportunidades y también por unas naciones europeas que también bombardean estos países, los bombardean desde hace muchas décadas. Y entonces pues yo me pregunto hoy con lo que está pasando en Palestina, ¿no? Toda esa familia que va a sobrevivir a toda esa cantidad de muertos, ¿qué clase de discurso van a educar a sus hijos si no es la venganza, ¿no? Entonces, en esa condena deshumanizante y culipronta y ligera del populismo punitivo de que para qué cárceles si simplemente hay que matarlos o que en las cárceles se pudran, no invirtamos ningún dinero, lo que estamos es compartimentando y dejando rota una cantidad de experiencias sociales que luego se van a radicalizar y que luego pues solamente van a seguir desarmonizando, ¿no? Hay un acuerdo democrático muy claro con la detención penal, que es la resocialización de una persona, pero esa resocialización solamente es posible si en esos espacios penitenciarios hay educación, hay oportunidades, cuando salen no son estigmatizados y completamente desvinculados del sector productivo y de las posibilidades laborales. Entonces, sí, no, yo tengo muy claro de qué se trata el embrujo autoritario Bukele, y es una forma muy cómoda y muy estúpida de seguir produciendo malestar social.